Hola seguidor, te damos las gracias por estar con nosotros una vez más. Sabemos que la palabra que recibirás hoy será de bendición para tu vida, así que presta atención y dispón tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Tu diezmo ayuda a que la iglesia siga avanzando y ayudando en formas que no te imaginas. Durante esta contingencia puedes entregarlo mediante transferencia electrónica o depósito en tu tienda de conveniencia más cercana a la cuenta que aparece en pantalla. Nuestro grupo de oración intercede por peticiones específicas para la iglesia, comunidad y país, así como por peticiones personales. ¿Tienes alguna necesidad de oración? Hazla llegar por cualquiera de los medios aquí mostrados. Entre semana nos mantenemos conectados a través de Facebook en nuestras células virtuales, seguidores en línea, donde estudiamos la palabra de Dios todos los martes en punto de las 8 p.m. y Buenas Noticias, donde recibimos las promesas de Dios para cada uno de nosotros, todos los jueves a las 8 p.m. Queremos saber de ti. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y mantente conectado. Búscanos en YouTube, Instagram o Facebook. Buenas noches, hermanos. Me da gusto poder estar aquí con ustedes. Me da gusto que estemos
separando este tiempo para seguir aprendiendo de la palabra en esta noche que es de estudio, donde estamos tratando de profundizar un poquito más que lo que se logra profundizar en una predicación o en un mensaje breve. Estamos tratando de entender el mensaje del Señor por medio del Nuevo Testamento, el mensaje en cada una de las cartas que forman el Nuevo Testamento, el mensaje central de cada carta y hacia dónde estaba dirigida, por qué se escribió de esa manera, qué es lo que trató de decir el Espíritu Santo por medio de Pablo, que es ahorita las cartas que estamos leyendo. Y lo mismo pasará cuando lleguemos con Pedro y cuando lleguemos con Juan. Y cuando terminemos con el Apocalipsis, iremos viendo de una manera global, pero un poco más profunda, pero sí tratando de entender todo el mensaje contextual de la carta. Para entonces que ustedes por su propia cuenta puedan estudiar hacia los subtemas y desmenuzar por versículo la carta, pero entonces que en función de ese mensaje global usted puede entender lo que quiere decir cada porción de versículo, ya sea de cada versículo, cada 2, cada 3 versículos, cada subtema que aparece en la carta. Esto es muy importante porque eso nos va a ayudar a entender verdaderamente el mensaje, a no estar creyendo cosas que no son correctas, como hemos visto en otras cartas, y los riesgos que eso tiene y cómo nos podemos desviar del camino del Señor por creer una interpretación que no es correcta a lo que la Biblia enseña. Por eso me da gusto este tiempo, créame que lo disfruto mucho, espero que usted también lo disfrute. Dios me ha estado hablando durante este tiempo de la pandemia y que hemos estado teniendo este tipo de reuniones, y la verdad es que me ha dado la oportunidad de aprender mucho más de lo que yo me imaginaba y me esperaba que iba a poder aprender en este tiempo. Creo que de todo yo soy el más bendecido y le doy gracias a Dios, porque cuando nos metemos a leer y a prepararnos para este día, Dios nos habla y nos muestra y nos enseña a nosotros también. En mi caso, la verdad me siento muy agradecido con el Señor por todo lo que nos ha estado hablando y nos ha estado mostrando de su palabra. Y a la iglesia, a la congregación, nos ha estado dando una palabra muy, muy adecuada al tiempo que estamos viviendo. Aprovéchela, disfrútela, vuélvala a escuchar. Lo bueno es que ahorita están quedando grabadas ahí en el Facebook. Vuélvala a escuchar, sáquele todo el provecho, haga sus apuntes, haga de la forma necesaria para que la palabra se profundice en su vida, para que la palabra tome el gobierno sobre su vida y su vida será renovada y su vida será mejorada. Y eso no quiero decir que ahorita usted se sienta que la está teniendo mal la vida, pero va a ser mejor de lo que la está teniendo. Entonces imagínese, si ahorita usted se siente muy bien, ¿cómo va a estar? Y el que no se siente tan bien, pues la palabra va a trabajar en su vida de tal manera que va a poner orden y lo va a poner en paz. Y usted va a estar bien también delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta noche. Vamos a confiar que su palabra va a venir a nuestros corazones y va a transformar nuestras vidas. Vamos a confiar y a tener fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que murió en la cruz. Y ahora nos da la oportunidad no solo de la vida eterna y de la salvación eterna, sino también la oportunidad de entrar en una relación personal con Él y con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Nos da la oportunidad de servirle, de ser hechos sus hijos, pero no solo sus hijos, sino también de ser parte de sus negocios. Podemos ayudarle a cumplir con el propósito que Él tiene para esta tierra, para esta ciudad, para este país y para el planeta. Vamos a orar para que el Señor nos hable, para entender su mensaje, ese mensaje que está tratando de transmitir a cada uno de nosotros, y que sea su Espíritu Santo el que obre y el que hable por medio de mí. Que yo solo sea un instrumento limpio por el carbón encendido y que la palabra pueda salir limpia, pura, sin ninguna otra idea ni ninguna otra interpretación que no sea más que la que el Espíritu Santo trató de dar hace 2000 años. Y que sigue vigente para este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Hasta tu trono, hasta el trono de la gracia, Señor, donde tú estás sentado, desde donde tú nos ves, desde donde tú gobiernas, desde donde tú mandas tus ángeles alrededor
de nosotros, a que nos guarden, a que nos protejan, de donde tú mandas a tus ángeles ministradores para que nos ayuden en el día con día. Te damos gracias, Señor, por este día, por lo que hemos vivido en este día, por cada bendición que has traído a nosotros, porque estamos con salud, porque estamos con vida, porque podemos todavía seguirte adorando y bendiciendo, porque podemos todavía declarar tu nombre y servirte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por nuestras familias. Te damos gracias, Padre, por nuestros trabajos. Bendecimos a nuestros jefes, bendecimos a nuestros compañeros de trabajo. Bendecimos, Señor, a nuestros subalternos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el que tienes gobierno sobre nuestras vidas, y todo lo que viene a nuestra vida, Señor, es bueno, agradable y perfecto, porque viene de tu parte. Y lo que aún vemos que no es tan agradable, que nos puede incomodar, Señor, sabemos que nos ocurre porque tú tienes un plan para nuestras vidas, porque tú estás formando y forjando nuestro carácter. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Así como nos has bendecido todo este día, Señor, en la mañana, en la tarde, como nos has mantenido, Señor, con salud y con vida, como nos has mantenido, Señor, simple y sencillamente, como nos has sustentado hasta ahorita, por tu misericordia. No hemos sido consumidos, Señor. Así ahora te pedimos que nos sustentes con tu palabra, que nos hables por medio de tu palabra, y que tu palabra venga a nuestras vidas y traiga transformación y traiga fruto que dé gloria a tu nombre, que nos ayude a llevar una vida que te adora, que te glorifica, que nos ayuda, Señor, también, y nos guía para cumplir la misión, la tarea que nos has encomendado. Y si no sabemos cuál es, nos ayuda a descubrir esa tarea, esas obras que tú planeaste para cada uno de nosotros desde antemano, para que las pusiéramos en práctica, para que las pusiéramos en obra. Y nos ayuda, Señor, a vivir en comunidad. Nos ayuda a entender que hemos sido hechos hijos tuyos y que ahora somos parte de una nueva nación, de una nueva familia, de una familia transformada por el Espíritu Santo, de una familia de la fe en Jesucristo. Esa familia multiétnica que tú siempre tuviste el deseo de formar y de tener. Esa familia que nace, Señor, de la promesa que hiciste a Abraham. Y ahora nosotros somos parte de ese cumplimiento de esas promesas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Ponemos este día, esta noche en tus manos, y la palabra que aquí se va a hablar queremos que sea tuya. Espíritu de Dios, ven y habla por medio de mí. Limpia mis labios con el carbón encendido, y que salga tu palabra limpia y pura. Solo tu palabra, Señor. Y danos entendimiento. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Danos un espíritu de revelación para poder tener, y de sabiduría, para poder conocer y crecer en el conocimiento de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues están listos, ya tienen ahí sus Biblias, ya saben dónde, ¿verdad? ¿Qué tocaba para hoy? La semana pasada terminamos con la carta a los Gálatas, y hoy empezamos con la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, vamos a ver los primeros 3 capítulos, pero vamos a empezar a platicar un poquito de la carta. Tiene su libreta ahí, saque su libreta y anote. Esto es como una escuela, hermano, y a veces no nos gusta, le andamos sacando la vuelta a la escuela, y más si ya nos graduamos y trabajamos, ya no, de repente ya no queremos saber nada de estudiar. No, hermano, hay que estar estudiando todo el tiempo y hay que estarnos actualizando. Y si somos hijos de Dios, necesitamos estar estudiando y leyendo la palabra de Dios todos los días. Todos los días separe un tiempo especial y un tiempo específico para estudiar la palabra de Dios. Amén. Para estar en comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Bueno, empezando, Efesios. ¿Qué pasa con la carta de Efesios? Pues mire, haciéndole un poquito de contexto histórico, la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, como lo dice en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y acuérdense, santos y fieles, bueno, le está hablando a los creyentes, santos apartados para. Y si yo me fuera así por partes y por versículos, hermano, yo creo que nos aventábamos fácil unas buenas 3 horas para medio darle un buen panorama a estos 3 capítulos.
pero no lo voy a hacer así porque no acabamos. Pero es una carta muy importante, la carta a la iglesia de Éfeso. Entonces usted léala varias veces, y si se pueden varias veces seguidas, o sea, son 6 capítulos, se los puede aventar en un mismo día. Pues agárrese una semana y lea lo mismo durante 3, 4, 5 días, y va a ver cómo le va a sacar mucho provecho a esta carta. Y a la carta que sea, que la lea así. Entonces, fue escrita, como les digo, hacia los fieles de la iglesia de Éfeso y los lugares alrededor de la ciudad de Éfeso. De ahí, esa carta fue escrita en Roma, la escribió Pablo cuando estaba preso. Y entonces una vez me tocó escuchar a alguien que hablaba y explicaba de la carta y decía, le puso un título, El Evangelio sin barreras, porque si leemos la carta a Éfeso nos vamos a dar cuenta que plantea todo el evangelio otra vez y plantea otras circunstancias un poquito más profundas en cuanto al evangelio, pero él expresaba que era sin barreras, porque aún estando Pablo preso, él escribe esta carta y la envía a la iglesia de Éfeso. Y es importante un poquito hacer énfasis a eso de que estaba preso, hermano. Imagínese usted, póngase en las sandalias de Pablo, preso. Usted tendría el ánimo de preso por causa de Jesucristo, preso por culpa de estar predicando el evangelio, preso por culpa de los que lo oían predicar el evangelio y lo atraparon los judíos, preso por predicar lo que Dios le mandó a hacer. ¿Usted estaría dispuesto y con el buen ánimo de escribir una carta a la iglesia de Éfeso? Yo espero que sí, pero no lo sé. En cambio, Pablo demostró con lo que escribió que sí, que él aún estando preso en la cárcel, él todavía tenía cuidado de las iglesias y buscaba la manera de que las iglesias no fueran desviadas del camino, y se enteraba de lo que estaba sucediendo en una u otra iglesia y les escribía y les mandaba las cartas para que se mantuvieran en la fe correcta, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y para que entendieran un poquito más el evangelio. Imagínense, el otro día yo estaba pensando todo lo que tuvo que vivir Pablo para terminar preso en Roma, todas las cosas que tuvieron que pasar en algunas de las iglesias de aquella época, que a Pablo le generaba cierta molestia, preocupación, tristeza. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Corintio, cómo lo menospreciaron después de que a final de cuentas el instrumento de Dios para que ellos pudieran conocer a Jesucristo fue él? Muchas cosas que él le tocó vivir, pero fíjese cómo Dios le permitió vivir todo eso para que de alguna manera se tuvieran que escribir estas cartas, y ahora estas cartas son la base de nuestra fe. Por medio de estas cartas, obviamente incluyendo las de Pedro, las de Juan, las de Santiago, etcétera, y incluyendo el Antiguo Testamento, pero hablando del Nuevo Testamento, Pablo es el que más escribió. Ahora estas cartas vienen a ser la base sólida de nuestra creencia. Entonces, qué importante, a veces no entendemos por qué de alguna o de otra manera las cosas no salen tan bien en nuestra vida, no salen tan bien alrededor de nosotros, pero cuando estamos conectados a Jesús, cuando estamos pegados con Cristo, cuando tenemos una comunión estrecha con Él y con el Espíritu Santo, cuando entendemos que no podemos estar despegados de la vid, porque entonces nos secamos, y Pablo así estaba, entonces él logró, el Espíritu Santo, tomarlo como instrumento y poder dejar estas cartas. Si él se le hubiera pasado quejando porque lo apedrearon, o quejando porque lo metieron preso, no fue una sola vez, fueron varias veces que estuvo preso. ¿Cuántas veces estuvo en naufragios y cosas por el estilo? Bueno, si él se le hubiera pasado quejando, pues imagínense cómo hubieran sido las cartas. Ay, Señor Jesús, cuánto sufrimiento, ya no puedo más. ¿Se imagina? ¿Y cuántos de nosotros así vivimos la vida cristiana, con pura queja y con puro sufrimiento y con pura angustia? Y los entiendo, hermano. Digo, yo sé que no es fácil, y para Pablo tampoco fue fácil, pero yo sí sé que si estamos en comunión constante, en ese contacto diario con nuestro Señor Jesucristo, estas cosas cuando vienen y llegan, estas cosas que nos mueven el tapete, que nos hacen sentir incómodos, son fáciles de vencer.
o cuando menos más fácil que cuando no estamos en constante comunión con Él, en una estrecha comunión con Él. Yo sé que Dios está con nosotros todos los días y a donde quiera que vayamos. Y donde quiera que estemos, Él está ahí. Pero no es lo mismo que estar en intimidad con Él, que estar estrechamente pegados a Él. Y eso es algo que no debemos de olvidar y que como cristianos tenemos que estar practicando. Todos los días, separe un tiempo para su Señor. Y así usted podrá ser el siervo y el ministro y el instrumento que Dios quiere que usted sea en sus manos. Y bueno, al final del camino, ya después de esta larga introducción, lo otro lo vamos a tratar de hacer más corto. Entramos ya de lleno a la carta a la ciudad de Éfeso, recordando, ya platicamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Ahí viene más o menos la historia, bueno, no más o menos, la narración de cómo llega Pablo a Éfeso, qué predica, qué pasa, etcétera. Y si usted quiere recordar, ya lo leímos en el proceso de lectura de todo el año, de lo que llevamos leyendo en el año, pero usted se puede regresar al capítulo 19 del libro de los Hechos, ya que terminemos, y lo lee y se va a dar un panorama. Entonces, y vemos que llega ahí y predica en ahí enfrente o cerca del templo a Diana de los Efesios, ¿se acuerda? Y que se arma el alboroto porque la gente empieza a seguir a Pablo, porque empieza a orar por ellos y empiezan a sanar, empieza a hacer milagros y se dan cuenta que la diosa esa que ellos tenían pues no hacía ese tipo de milagros, y se alborotan los hacedores de ídolos y dicen, no, hay que matarlo, hay que echarlo fuera, hay que correrlo porque se nos va a acabar el negocio. Y bueno, usted léalo al detalle, y vemos entonces cómo tiene gran éxito, porque la verdad es que Pablo en Éfeso tiene gran éxito a la hora de predicar el evangelio. Mucha gente creyó en el evangelio cuando Pablo llegó. Era una ciudad grande, vamos a decir, era como el centro, como el epicentro de la adoración a todos los dioses romanos y griegos. Ahí había todos los dioses, ahí estaban todos representados, había templos para todos los dioses y adoraban. Ahí la gente adoraba a los dioses. También había manifestaciones, vamos a decirle así, del tipo de brujería, de ocultismo, de ese tipo de cosas también se daban, porque la idolatría trae todo eso. Y también había la situación de la inmoralidad sexual, por lo mismo, porque la idolatría trae todo ese tipo de pecados a su alrededor. Y sí, pues era una ciudad grande, próspera también como Corinto, en otra ubicación diferente, pero próspera, grande. Y les digo, era muy próspera, tenían templos para todos los dioses. Entonces, de alguna manera tenían que tener ingresos para poder construir todos esos templos y hacer todos los rituales. Entonces, sí había cierta prosperidad en Éfeso, pero cuando llega Pablo y empieza a predicar el evangelio, tiene mucho éxito y se empieza a hacer una iglesia fuerte, una iglesia grande en esa ciudad. Y entonces viene otra vez una serie ahí de discusiones entre judíos creyentes y gentiles creyentes, y empieza a haber ahí fricciones, y entonces Pablo desde la cárcel les escribe esta carta, ¿sí? A los fieles de Éfeso. Y si vemos, la carta está estructurada en dos partes. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 3, y vemos que podríamos hablar ahí de la historia del evangelio, y lo presenta de una manera muy, la verdad, bastante buena, muy didacta, muy de maestro, enseñando muy bien las cosas. Lo presenta muy padre, la verdad. O sea, necesita usted leerlo al detalle y con calma, no así de corridito, de que, es que no le he leído y el pastor va a compartir ahorita y va a decir que si la leyeron y me voy a sentir mal porque no la leí. Léala con calma. Si usted la leyó con calma, debe estar de acuerdo conmigo que los primeros 3 capítulos están bastante nutritivos en cuanto a la doctrina. Es una carta muy doctrinal y muy bien explicada por parte de Pablo, ¿no? Entonces del capítulo 1 al 3, eso es lo que vemos la historia del evangelio, ¿sí? Presentados de una manera muy fácil, muy comprensible, ¿sí? Y en la segunda parte, que se liga en el capítulo 4 con la palabra pues, la segunda parte
se liga con la primera, con la palabra pues. No voy a explicar más hasta que no lleguemos la próxima semana a la segunda parte. Vemos que del capítulo 4, que es del capítulo 4 al capítulo 6. Y ahí lo que muestra es como la historia de cómo el evangelio afecta a todas las partes de nuestra vida. Y eso de eso trata la carta, del evangelio en sí, la historia del evangelio, y luego de cómo ese evangelio afecta nuestras vidas. Y se vuelve muy importante esta carta, porque si luego vamos viendo los subtemas y muchos de los versículos nos damos cuenta que dice cosas bien, bien importantes. En los primeros 3 capítulos pasan 3 cosas que no tienen que ver con nadie más que con Dios. Y eso se lo dejo de tarea para que usted los investigue. Y la próxima semana yo se las voy a aclarar y vamos a ver si logró usted descubrir las mismas cosas que nosotros ya descubrimos, que solamente tienen que ver con Dios. 3 cosas que nadie participa, que nada más Dios lo hace. ¿Ok? Ahí se los dejo encargados. Entonces vamos a profundizar un poquito, ya empezando en el capítulo 1, del versículo 3 al 14, ¿sí? Vemos que en este capítulo 1 Pablo empieza, fíjese cómo empieza, bendito, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces él empieza en este capítulo a plantear cómo es que nos llega la bendición, lo que el Padre hace por nosotros desde antes de la fundación del mundo, cómo él decidió desde antes de la fundación del mundo, escoge a su pueblo Israel para que lo adore, para que lo busque, para él revelarse al pueblo. Entonces lo vemos que desde antes de la fundación del mundo el pueblo es escogido, y luego vemos cómo nosotros somos partícipes de esa misma elección por medio de que hemos podido nosotros creer en Jesucristo, y nos hace parte de esa familia que yo le estaba diciendo, que estábamos orando ahorita. Siempre ha sido el propósito de Dios tener una familia multiétnica, o sea, de toda lengua, de toda nación. Y lo vimos en Corintios, lo vimos en Gálatas y lo vimos en Romanos. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando de a cada una de estas ciudades, a cada una de estas iglesias que están sembradas en estas ciudades, que cada creyente pueda tener claro qué hizo Jesús y para qué lo hizo Jesús. Y sí, Jesús muere en la cruz por nuestros pecados para darnos la salvación, para darnos la vida eterna, pero no solo para eso, también lo hace para hacernos parte de esta nueva familia. Y en este capítulo 1 vamos viendo cómo Pablo vuelve a establecer eso. Miren el versículo 5 que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinados. El Señor, desde antes de que nosotros aún naciéramos, ya había destinado que nosotros íbamos a ser, por su amor y por medio de Jesucristo, adoptados. Íbamos a ser parte de esta familia que le prometió él a Abraham. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de eso? Dios le promete a Abraham, cuando todavía no había ley, cuando todavía la Torah no existía, Dios le promete a Abraham una nación. Y le dice: y todas las naciones de la tierra van a ser benditas por ti, por tu simiente. Y entonces se cumple en Jesús, porque cuando Jesús muere sin pecado y es resucitado el tercer día, que eso es lo que certifica que Jesús vivió sus 33 años aquí en la tierra sin pecado, eso es lo que certifica que Jesús cumplió con la ley, cumplió con toda la Torah. Entonces él resucita, y ese es el sello, el certificado de que así es. Eso nos hace a nosotros ahora, nos da la oportunidad ahora de nosotros ser no solo salvos, sino no solo conocer la gracia, porque ahora por medio de ese sacrificio conocemos la gracia, sino que ahora somos partícipes de la gracia, siendo parte de la familia de Dios. Somos incluidos en esa familia. Mire lo que dice en el versículo 6 y en el versículo 7. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en el amado por medio de la gracia de Dios. ¿Ok? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Otra vez, ¿sí? Que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que está diciendo en este capítulo 1? Que los gentiles estaban muertos, no físicamente, estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y sobrenaturalmente, asombrosamente, Dios viene y por su amor y su gracia nos salva. ¿Cómo? Enviando a Jesús a que muriera en la cruz. Y no solo eso, sino que aparte nos da la oportunidad de creer en Jesucristo. Entonces, eso empieza él. Híjole, esto es, hermanos, si nos vamos al original, esto que le estoy leyendo es casi como un poema, como una alabanza al estilo de los salmos judíos, y así es como él empieza la carta, ¿no? Casi como un poema, donde él empieza a adorar a Dios, donde empieza a decir y a exaltar todo lo que Dios hizo por el pueblo judío por medio de Jesús y por los gentiles por medio de Jesús también. Entonces, esto se vuelve muy importante para que nosotros no olvidemos cómo es que alcanzamos. ¿Cómo es que llegamos a ser salvos? Por medio de Jesús. Pero entendiendo que eso no viene de nosotros, que eso viene desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya lo había determinado así desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, esto no lo olviden, hermano. Y ahora nosotros no solo vemos la gracia, no solo conocemos de la gracia, sino que ahora disfrutamos también de la gracia. Y si nos vamos ahí mismo, en el capítulo 1, al versículo 10, dice, de reunir, y bueno, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, en el 9, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, él ya había propuesto hacer esto en sí mismo, separar a los judíos para él y luego por medio de Jesús que nosotros alcanzáramos la vida eterna. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué es lo que se propuso? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere reunir todas las cosas. Eso implícitamente significa que no están unidas, que no está todo reunido con Jesús, que no está todo unido a Jesús. Entonces, Él se propuso unir todo a Jesús, reunir todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Todo lo quiso poner y reunirlo con Jesús. Entonces, mucho de lo que estamos viviendo ahorita, de la corrupción, de la inmoralidad, del distanciamiento familiar, de las pandemias inclusive, muchas de las maldades que vemos que se están dando en el mundo, robos, herejías, blasfemias, ¿qué más le puedo decir? Asesinatos, violencia de muchos tipos, violencia física, violencia psicológica, las manifestaciones ya violentas, ya no en paz. Todo eso que estamos viendo que está empezando a suceder es por la separación que hemos tenido y tenemos de Dios. Pero Dios se propuso reunir todo en Jesús y eso lo vuelve complicado porque entonces la gente que no quiere acercarse a Jesús no se puede reunir a Dios. Y entonces al estar separados, ¿se acuerda que orábamos de la vid? Al estar separados de Jesucristo, al estar separados de la vid, entonces lo único que va a suceder es que el pámpano se va a secar y va a ser echado al fuego. Entonces necesitamos estar reunidos y unidos en Jesús. Y ese es uno de los temas principales de la carta, la unidad. Pero no podemos desarrollar todo porque ahorita estamos desarrollando la parte contextual de la carta, la parte global, los temas principales donde están sumergidos los demás, ¿sí? Entonces, ahora vamos ahí en el versículo 10 es lo que estamos viendo, ¿no? Que Él quiere reunir a todos, ¿sí? Por medio de Jesús, el Mesías, el Salvador. ¿Y por qué por medio del Mesías, del Salvador, de Jesús? Porque Él quiere reunir también, ¿a quién? A nosotros, los gentiles, con su pueblo, el pueblo judío. Y de ahí, entonces, formar una sola nación,
una sola familia, una nueva humanidad, una humanidad transformada por la fe en Jesucristo. Amén. Amén, ¿hasta ahí, hermanos? Entonces, este propósito que ahora estoy tocando, que es el de unirnos al pueblo de Dios, al que conocíamos como el pueblo de Dios, porque ahorita todavía la gente dice que los judíos son el pueblo de Dios, pero Pablo enseña en Romanos, en Corintios, en Gálatas y ahora en Éfeso les enseña lo mismo, que ahora es un solo pueblo, tanto el judío como el gentil. Creyendo en Jesús, de esos dos pueblos, los que crean en Jesús, sale uno solo. Y eso tenemos que nosotros asimilarlo. Entonces, difícilmente podríamos entender que nosotros, creyentes gentiles, estuviéramos atacando o maltratando o maldiciendo al pueblo judío. Y también no debería de ser factible que el pueblo judío nos estuviera atacando y maldiciendo a nosotros. Pero tristemente en la historia vemos que no ha sido así, que realmente ha habido más división y más lucha que realmente el mantenernos unidos. Pero cuando venimos a Jesús, entonces somos reunidos en un solo pueblo, somos reunidos en Jesús, alrededor de Jesús, en una sola fe, en un solo pueblo, en un solo Dios verdadero. Y entonces podemos convivir como una sola nación, podemos convivir como una sola familia, aunque no seamos iguales, porque somos de diferentes etnias, con diferentes costumbres en algunas cosas, con diferentes formas de hacer las cosas o de ver las cosas, con diferentes lenguas, con diferentes colores de piel, con diferentes rasgos físicos. Pero eso no importa, tenemos el mismo rasgo, el mismo rasgo que nos iguala y nos une, que es la fe en Jesucristo. Y eso nos permite ser miembros de esa familia. Pablo explica que había una división lógica entre el pueblo judío y el gentil. ¿Y qué era lo que formaba esa división? La ley. La Torá era como una barrera, dice Pablo, alrededor del pueblo judío, que no dejaba que se acercaran los otros pueblos. ¿Por qué? Porque para poderse acercar al pueblo judío tenían que cumplir con la ley, y los otros pueblos pues, ni la conocían la ley para empezar, y ni tenían el interés de hacerlo. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando viene y muere en la cruz? Cuando cumple con la ley, con la Torá, y muere en la cruz, lo que hace es que elimina esa barrera. ¿Por qué? Porque ahora ya no es necesario cumplir con la Torá como tal para alcanzar la vida eterna y ser parte de la familia de Dios. Ahora simple y sencillamente con creer en Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna y ser parte de la familia que Dios verdaderamente quería formar, que siempre quiso formar desde Abraham. Cuando Abraham creyó por fe, ¿se acuerda que lo hemos estado repitiendo? Que a Abraham le fue contada su justicia por fe, porque le creyó a Dios. Entonces, esto es lo que está tratando de explicar en estos capítulos, o en este capítulo, Pablo. Se lo está explicando tanto a los gentiles como a los judíos, que tenían sus fricciones también en Éfeso. Entonces, esto es muy importante para nosotros, porque a veces nos quedamos solamente en la salvación, pero Dios quiere más. Jesús no vino solo a darnos esa paz para con Dios, nos dio esa paz para con Dios para que nuestros pecados fueran perdonados, y eso trae paz entre Dios y el hombre, pero también quería con esto, con ese perdón que nosotros recibimos, quería lograr formar esa nación, esa familia de aquí de la tierra que alaba y bendice al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, y que ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces es muy difícil entender o creer que pueda haber creyentes pues que tengan así como discriminación racial o discriminación social. Delante del Señor eso no existe. Somos una sola familia. Y alcanzamos la vida eterna solo por Jesucristo. Entonces, el color de la piel, el nivel intelectual, el nivel social, el nivel económico, queda totalmente fuera de lo que el Señor ve en nosotros. El Señor solamente ve si Jesús está en nuestro corazón o no. Todo lo demás, sin importar su color de piel, sin importar su raza, porque sin importar si eres israelita o no, si no has creído en Jesucristo, pues quedas fuera de la familia de Dios. Y es lo que les está tratando de plantear Pablo aquí. Y luego empieza y hace una oración en
Mire, vamos a leer el versículo 12, ¿sí? Y el versículo 13, y ahorita pasamos a la oración. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando él dice nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, está hablando de los judíos. Los únicos que esperaban al Mesías eran los judíos. El tema del problema es que en la cosmovisión judía, o bueno, en el entendimiento judío de aquella época, lo que sucedía es que ellos estaban esperando un Mesías diferente, un Mesías que viniera a gobernar el mundo, que viniera a librarlos de la esclavitud o de cualquier pueblo que los estuviera sojuzgando, y que por el contrario, un Mesías que los llevara a ellos a ser el pueblo sobre todos los pueblos. Eso es lo que ellos estaban esperando. No estaban esperando un Mesías que viniera a perdonar los pecados. Lo que menos querían ellos era el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque tendrían que perdonar a todos los pueblos que estaban a su alrededor. Ellos lo que querían era ser el pueblo sobre todos los pueblos. Y eso va a pasar, hermano. ¿Cuándo va a pasar eso? En la segunda venida del Señor. La primera venida, eso sí esperaban ellos. La primera venida es muy importante, obviamente, pero las expectativas que el pueblo judío tenía para la primera venida de Jesús era la de que los iba a llevar a gobernar el mundo, en pocas palabras. Nunca contaron, o nunca se imaginaron, o nunca entendieron, aunque sí están las escrituras en el Antiguo Testamento, nunca entendieron a lo que venía realmente el Mesías. Y entonces sí se decepcionaron, se sacaron de base y no entendieron el mensaje. Y entonces lo que les está explicando Pablo es esto, ¿no? Les está diciendo, nosotros que esperábamos primero el Mesías, para que ellos entiendan que Jesús es el Mesías que estábamos esperando, pero que va a venir por segunda vez, lo vamos a ver más adelante. Entonces ellos ven aquí que nosotros los primeros que estábamos esperando, y luego ¿qué dice? En el siguiente, en el que también vosotros, habiendo oído, ¿quiénes son vosotros? Ahora está hablando de nosotros, los gentiles. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces aquí se pone bien padre. Yo no sé si usted se dio cuenta en lo poquito que leímos, pero en el capítulo 1, Pablo habla de la obra de Dios, cómo él predestinó de antemano, habla de la obra de Dios, habla de la obra de Jesucristo, cómo él viene, muere en la cruz para redimirnos y legalmente nosotros ser justificados delante del Señor y alcanzar la vida eterna. Y luego viene y nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo, ahí en el versículo 13. Entonces aparece la Trinidad trabajando junta, en unidad, ¿sí? Y eso es algo que vamos a seguir aprendiendo en Efesios en los siguientes capítulos, cómo tenemos que estar en unidad y cómo es parte y porque es una señal de nosotros el vivir en unidad. No podemos vivir en una comunidad y estar desunidos. Y acuérdense que hablamos, porque Dios nos está preparando para ser la iglesia del reino. ¿Qué quiere decir? Cualquier iglesia que realmente crea que está funcionando como debe funcionar una iglesia en el reino, o una iglesia plantada por el Espíritu Santo, tiene que ser una iglesia que adore al Señor, ¿sí? Que tenga una misión y que la esté cumpliendo, esté con el deseo de cumplir esa misión, y que viva en comunidad. Pero vivir en comunidad implica vivir en unidad, implica ciertas cosas. Es como vivir en una familia, ¿ok? Entonces, hasta ahí espero que me estén captando lo que estamos hablando. Entonces, vamos a seguir caminando. Entonces, ahí vemos cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo por medio de Pablo nos revela a la Trinidad trabajando en unidad. Cada uno con su función, pero trabajando en unidad, trabajando el uno para el otro, para que se cumplan las cosas de cada uno que tiene que cumplirse. Y entonces en el todo recibir nosotros la bendición y que la buena voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. De ahí nos vamos entonces al versículo 15. Fíjese lo que pasa en el versículo 15 al 23. Ahí vamos a ver del 15 al 23. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, de vuestro amor para con todos los santos, ¿sí?
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y entonces Pablo les empieza a orar y hace una oración muy importante, hermano, que yo quise de alguna manera remarcarla aquí y la quiero mencionar. Fíjese donde dice aquí: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, necesitamos ese espíritu. Usted pídalo todos los días. Sin revelación no podemos hacer nada. Y sin sabiduría no podemos aplicar lo que Dios está pidiendo que hagamos. Entonces necesitamos ese espíritu que nos revele las cosas. ¿Ok? ¿Sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y entonces empieza a hablar de esto que está muy fuerte para nuestra vida. ¿Qué es lo que está queriendo Pablo que nosotros entendamos? El amor de Jesús en nuestra vida y cómo el poder que lo levantó a Él de entre los muertos, ¿sí? Ese es el mismo poder que está y que obra en nosotros. Es lo que está pidiendo: darles revelación, darles sabiduría para que ellos puedan entender tu amor, para que ellos puedan disfrutar de tu amor y que el poder que obró en ti también entiendan que es el que obra en ellos. Hermano, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos hoy obra en ti y en mí. Entonces, por eso es una oración poderosa. Pablo está pidiendo cosas fuertes para la iglesia de Éfeso, pero que son también actuales para nosotros ahorita y que nosotros deberíamos estar orando y estar pidiendo todos los días para nuestra vida. Todos los días. La única manera de recibir ese espíritu de revelación y de sabiduría, de entender ese poder que levantó a Jesús moviéndose y creer que ese poder obra en nosotros, es estando plenamente en comunión con el Señor todos los días. Todos los días. Y luego no solo eso, sino que podamos entender que Jesús fue puesto por cabeza de todo y principalmente a la iglesia. Mire lo que dice en el 21: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y entonces entendemos que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el que dirige, el que gobierna, el que manda en la iglesia. Pero necesitamos poder entender eso en nuestra vida. Y es lo que les está diciendo. Entonces se fija cómo está bien. O sea, es una carta bastante interesante, hermano, que necesitamos dedicarle más tiempo. Y en el 23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y aquí empieza a revelar cosas que Pedro decía que eran difíciles de entender. Y el mismo Pablo a veces reconocía que no entendía todo lo que Dios le estaba revelando. Y de ahí pasamos al capítulo 2. Del 1 al 10, y ahí lo que vemos es que él empieza otra vez, retoma temas del capítulo 1 y empieza a explicar con un poquito más de profundidad del 1 al 10 acerca de la gracia de Dios. Empieza a hablar cómo es la gracia de Dios, lo que la gracia de Dios hace en nuestra vida y de lo que alcanzamos nosotros por medio de la gracia de Dios. Dice que nos explica cómo, bueno, ya le voy a acelerar un poquito, hermanos, porque ya me estoy acabando el tiempo. Lo que pasa es que está, bastante interesante la carta. Entonces empieza a hablar de cómo por medio de la gracia empieza a retomar y a desarrollar un poquito más ese tema de cómo por medio de la gracia el Señor nos salva, nos trae vida eterna, cómo estamos muertos los gentiles espiritualmente, aunque estemos vivos físicamente, y entonces por medio de esa gracia Él obra en nuestras vidas, su Espíritu Santo viene a nuestra vida de tal manera que nos salva. La gracia del Señor obra en nuestra vida de tal manera que podemos creer en Jesucristo, podemos entregar nuestra vida a Jesús, y por medio de Jesús nosotros alcanzamos a ser salvos. Pero y enfatiza, hermanos, cómo es que asombrosamente Dios salva
a los gentiles por medio de la gracia. Algo que los judíos no podían entender. Algo que los judíos pensaban que era nada más para ellos. La salvación por medio de Jehová de los ejércitos era nada más para ellos. Que el Mesías era nada más para ellos. Y entonces él empieza a explicar cómo es que por medio de la gracia los gentiles ahora alcanzan también la salvación y la vida eterna. En el versículo 10 dice, fíjese, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahora que resucitamos espiritualmente, ahora ya no somos la misma persona, ya no somos el mismo muerto que andaba caminando, ahora somos una nueva humanidad, somos un humano nuevo que ahora sí está vivo espiritualmente, ahora sí somos una hechura suya, ahora Él sí nos hizo por medio de la fe en Jesucristo se fijan lo sorprendente de todo lo que hace Jesús y el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Entonces, ahora, dice, estamos listos para poder, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún esas buenas obras Él ya las preparó, pero la única manera que anduviésemos en ellas es que seamos salvos por medio de Jesucristo. Entonces, no sé si yo me estoy alcanzando a explicar del impacto y del poder del Evangelio en nuestras vidas. De ese poder que levantó a Jesús, ahora obrando en nosotros y levantándonos a nosotros, dándonos vida espiritual. Pero otra vez, como les decía yo al principio, no solo por la salvación por sí misma, sino sí por la salvación puesta nuestra fe en Jesús para un objetivo: las buenas obras que Él preparó de antemano. Y más adelante vamos a ver hacia qué están enfocadas esas buenas obras. ¿Hacia qué y hacia quién? Amén. Entonces, hasta ahí vamos, creo que estamos entendiendo y estamos dándole el panorama completo a la carta. Como les decía yo, lo primero que es el capítulo 1 al 3, es la historia del Evangelio. Y entonces aquí vamos viendo todo lo que el Evangelio, cómo sucedió, desde cuándo partió desde antes de la fundación del mundo, y vamos viendo todo lo que hizo Jesús de una manera no tan extensa como en Romanos, pero bastante bien explicada por parte de Pablo, hasta llegar aquí, que ahora ya somos hechura suya. El Evangelio nos da vida, somos hechos por Dios, somos nacidos de Dios, y entonces también venimos con el paquete completo. Nacimos y tenemos una misión, un propósito, unas obras que ya están planeadas para nosotros que cumplir. Ve cómo está el diseño de Dios, del reino para nuestras vidas. Y a veces, híjole, no, es que yo sí creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Es que yo sí creo en Dios, pero no me necesito congregar, porque no podemos salirnos del diseño, porque la bendición no se cumple en nuestra vida. Y el diseño es así es como el Señor lo planteó. ¿Ok? Y luego de ahí nos vamos al capítulo 3. ¿Sí? Bueno, antes del capítulo 3, nomás para leer, quiero recordarles ahí en el versículo del capítulo 2, en el versículo 11 al 22, porque también el capítulo 2 se puede partir en dos, se pueden hacer en dos partes. Viene explicando cómo por medio de la cruz somos reconciliados y somos hechos parte de la familia de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Con ese versículo podríamos resumir del 11 al 22. Somos miembros de la familia de Dios. Por medio de la crucifixión de Jesús, de su muerte en la cruz, ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Y por qué por medio de la muerte? Porque a la hora de morir en la cruz Jesús, él llega a la cruz después de haber cumplido con toda la ley, y de ahí pasa a su sepulcro y luego resucita. Entonces en la cruz muere sin pecado, y en la resurrección dice, sí, yo era el que tenía que morir en la cruz, pero ahora vivo, y vivo para siempre. Y entonces nos hace a nosotros los gentiles parte de la familia de Dios. ¿Me explico? Entonces, cómo el Señor va armando, y por medio de Pablo, toda la doctrina que nosotros tenemos que creer, y entonces ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas?
edificados sobre el fundamento, sobre la palabra del Señor. Lo que el Señor reveló y nos dejó aquí escritos para nosotros poder crecer espiritualmente. Y crecer, y no solo crecer, sino crecer fuertes. Amén. Y de ahí entonces ya nos podemos ir al capítulo 3, básicamente para terminar. Pablo se maravilla, hermanos, si usted lee la primera parte del capítulo 3, Pablo se maravilla del papel que él está jugando, porque acuérdese que el Señor lo llama a él con todas las penurias, todavía aún estando en la cárcel, y él como que se maravilla y se sorprende, y ahí en la cárcel le da gracias a Dios y le dice: Señor, ¿cómo es que me fuiste a escoger a mí para predicarles a los gentiles y ayudar a que se formara esa sola nación, esa nueva humanidad que tú tienes planeada, que donde los judíos, los creyentes judíos y los creyentes gentiles ahora forman una sola nación para servirte, para adorarte, para glorificarte, para amarte y para amarse entre ellos? Hermano, Pablo se maravilla, dice: ay, hijo. Entonces todas las penurias, por eso él se gozaba en el Señor y se gloriaba aunque estuviera en tribulación. Todo lo que pasaba difícil, todo lo que sufría, a él le generaba gozo, porque él sabía el objetivo que Dios tenía y veía cómo la iglesia iba creciendo y creciendo y creciendo, y él se gozaba aunque estaba en la cárcel, porque veía el propósito de Dios para su vida cumpliéndose en el crecimiento de la iglesia, no solo en el crecimiento espiritual, sino también en el crecimiento en número, cómo se iban estableciendo en otras ciudades aunque él estuviera preso. Y así, hermanos, si nosotros entendemos el propósito de Dios, la tarea, la misión que nos ha entregado a cada uno de nosotros, y por causa de cumplir esa misión pudiéramos en algún momento tener que sufrir como sufrió Pablo, deberíamos de gozarnos, porque entonces entendemos que estamos siendo parte del cumplimiento del propósito global de Dios de formar su familia. Y tiene límite. La Escritura dice que cuando entre la última alma, el Señor viene. Así dice Apocalipsis. Entonces nosotros debemos de estarnos intencionalmente esforzando por ver que la iglesia, primero la congregación en donde estamos plantados, y la iglesia en general crezca, no solo espiritualmente, que eso es lo más importante, sino también en número. No podemos decir que estamos creciendo espiritualmente si no nos reproducimos, ni en lo personal, ni como congregación. Entonces es mi oración, hermano, que el Señor le dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para que usted pueda tener también el mismo anhelo que tenemos nosotros de que la congregación crezca en número, que la congregación se conecte más gente a ver los mensajes, que cada vez sean más almas las que se entreguen a Jesús, y entonces nosotros también poder ver y gozarnos junto con Pablo, porque hemos sido instrumentos para que ese objetivo general que Dios tiene de generar una humanidad que lo ame con todo su corazón y que se amen entre ellos, se está realizando, y que somos parte de ese cumplimiento, que somos parte de esa misión y del cumplir esa misión que el Señor nos ha encargado. A final de cuentas, hermano, en la eternidad es esa nación la que va a prevalecer, es esa familia la que va a quedar. Y si nosotros somos miembros y trabajamos para que esta familia se haga más grande, claro que Dios se va a gozar y nos va a premiar y nos va a decir: ven, siervo fiel y bueno, pásale al gozo de tu Señor. Entonces necesitamos, yo sé que estamos en pandemia, necesitamos estrategias nuevas para seguir compartiendo el mensaje del Señor. La pandemia no puede ser un obstáculo, y si lo trata de ser, tenemos que buscar cómo sacarlo. Hay que decirle al monte que nos obstaculiza: desarráigate y échate al mar. Y la pandemia tiene que ser igual, hermano. Dios nos dará sabiduría e inteligencia, sabiduría y revelación de cómo tenemos que hacer esa misión que nos ha entregado para este tiempo. Así que no tema, Dios lo va a cumplir. Usted nomás pídalo con todo su corazón y disponga su corazón para hacer lo que el Señor le está pidiendo que haga. Entonces Pablo se maravilla porque fue escogido y ve el fruto de lo que Dios está haciendo por medio de él. No de lo que él está haciendo, sino de lo que Dios está haciendo por medio de él. Y así nosotros podemos gozarnos en el Señor y glorificar su nombre y disponer nuestra vida como la dispuso Pablo, para que el nombre del Señor sea glorificado y sea exaltado. Amén.
Dice, mire, vamos a ver ahora en el versículo 14, ¿sí? Lo que dice, porque lo voy a leer todo completo hasta el 21, porque ya para terminar, hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y este es otro como canto, como un poema, donde él vuelve a exaltar al Señor y entonces dice que él dobla su rodilla para seguir orando por nosotros, por la iglesia de Éfeso, y así también nosotros, para que podamos entender el amor de Dios, la longitud, el amor de Cristo, dice, la longitud, la anchura, la profundidad y la altura, o sea, cómo el amor de Cristo lo llena todo. Y sí, hermano, es complicado entender ese amor. Pero lo podemos disfrutar. Y que el poder que obra en nosotros, según el poder que actúa en nosotros, entendiendo que Dios puede hacer las cosas más abundantemente que lo que nosotros entendemos, según el poder que levantó a Jesús de los muertos, que es el mismo poder que actúa en nosotros. Si pudiéramos entender el amor de Dios, hermano, si pudiéramos entender el amor de Dios, no tendríamos nada de temor, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si pudiéramos entender realmente el amor de Dios, no importaría cómo se avecina el futuro, ni qué vivimos en el pasado, ni qué estamos viviendo aquí en el presente. Lo único que importaría es que sabríamos que el poder que actúa en nosotros puede hacer las cosas más abundantemente que lo que nosotros podemos siquiera pensar o pedir. Y entonces viviríamos en paz y el poder de Dios fluyendo por medio de nuestras vidas para transformar a todos los que nos rodean. Y así terminaríamos dando toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor por los siglos de los siglos. Una carta breve, hermano, 6 capítulos, pero ve el contenido tan poderoso que tiene. Créame, yo reconozco, necesitaríamos más tiempo para sacarle todo el jugo, pero ahorita nada más estamos haciendo el marco de entendimiento de la carta. Entonces, esta es la historia del Evangelio narrada de una manera fenomenal. Créame, tan entendible, pero tan hermosamente narrada. Algo que solo el Espíritu Santo podía haber hecho. Lo hizo por medio de Pablo. Disfrute esta carta que está leyendo, porque el Señor le está recordando todo lo que ha hecho Él, Jesús y el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Profundice en esta carta. Todo lo que sea necesario. Y bueno, hermano, todavía sigue el pues. En el primer versículo del capítulo 4 dice, yo pues. Y ahí vamos a ligar y vamos a ver la segunda parte. La segunda parte, recuerda de lo que se trata, de la historia, de nuestra historia. Así le puse yo. De nuestra historia, de cómo el Evangelio afecta cada parte de nuestra vida. Pues sí, después de haber visto el poder que tiene y todo lo que Dios, junto con el Espíritu Santo y con Jesucristo, han hecho por y para nosotros, claro que el Evangelio va a afectar y debería de afectar todas las áreas de nuestra vida. Si solo lográramos entender lo glorioso que es que nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
que preparó las obras en las que teníamos que andar. Si con eso que entendiéramos, hermano, sería yo creo que más que suficiente para que tuviéramos una entrega total de nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Pero no solo nos explica eso, nos explica todo lo que hemos hablado hasta ahorita, cómo Jesús murió en la cruz, cómo el poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que obra en nosotros, cómo en Jesús van a ser reunidas todas las cosas, cómo todos los principados y los potestades han sido puestos bajo los pies de Jesús. Aún nosotros estamos bajo los pies de Jesús. Si pudiéramos entender todo lo que eso implica, entenderíamos pues, bueno, perdón que lo haga así con redundancia, entenderíamos lo que sigue, el yo pues. Pero ahorita vamos a dejarlo para la próxima semana. Síganlo leyendo, traten de ligarlo con lo que hemos estado hablando y verá cómo lo va a disfrutar, cómo lo va a saborear. Hermano, yo lo disfruto. Por eso de repente no quisiera terminar, quisiera seguir compartiendo con ustedes y dándoles todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón y poderlos escuchar a ustedes, porque a ustedes el Señor también les va a revelar muchas cosas, entonces, de las que yo puedo aprender también. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor, para que su palabra no regrese vacía, para que quede sellada en nuestros corazones y podamos nosotros recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Que el Señor nos revele la profundidad, la altura, la longitud y la anchura del amor de Dios. Que podamos entender cómo Jesús es el que llena todo, ¿sí? El que llena todo en todos. Que podamos entender lo que Pablo está hablando y transmitiendo, que podamos entender ese poder del Evangelio en nuestras vidas, cómo impacta toda nuestra vida y cómo deja una historia de lo que vivió Jesús y de cómo vino a traer esa manifestación de poder a la tierra, pero también una historia de cómo nos afecta y nos transforma a nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque podemos recibir de ti tu palabra, Señor, porque tú nos has abierto nuestro entendimiento y hemos podido escuchar y entender tu palabra. Ahora te pedimos que no solo seamos oidores y nos llenemos de conocimiento en nuestra mente, sino ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a dejar que el Evangelio impacte nuestra vida, no solo en lo intelectual, no solo en el conocimiento que tenemos de tu palabra, sino que podamos experimentar el poder del Evangelio por medio de tu gracia, Señor. Que podamos experimentar, Señor, el poder de tu Evangelio en nuestras vidas y que nuestras vidas sean tocadas y transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Queremos ser parte de esa familia, Señor, transformada por el Espíritu Santo. Queremos ser ese hombre y esa mujer que tú has pensado desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, porque nos planeaste desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias por ese privilegio. Y ahora ayúdanos, Señor, por medio de ese espíritu de revelación y de conocimiento, Señor, de sabiduría. Ayúdanos a reconocer cuáles son las obras en las que tú quieres que nosotros andemos. No queremos andar en nuestras obras ni en nuestras ideas. Queremos andar en tus obras. Así como dijo Jesús cuando tenía alrededor de 12, 13 años. Así como dijo él, me es necesario andar en los negocios de mi Padre. Así queremos poder decir nosotros que andamos en tus negocios, no en nuestros negocios. Ayúdanos, Señor, con ese espíritu de revelación a entender y a reconocer cuáles son esas obras a las que nos estás llamando. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y los bendigo. Te pido que tú seas nuestro escondedero fiel, que tú nos hagas invisibles y nos escondas del mal, que el mal no nos pueda ver ni nos pueda tocar. Que nos mantengas en el hueco de tu mano, Señor, y que tu amor, aunque no lo entendamos, Señor, sea derramado en nuestras vidas y podamos sentir el fuego de tu amor en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que nos amas, pero también queremos sentirlo. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y bendigo esta semana que empieza, Señor. Declaro, Señor, en tu nombre, que será una semana próspera para cada uno de mis hermanos, que tú prosperarás sus negocios, prosperarás sus trabajos, que nos mantendrás con salud, Señor,
que nos mantendrás con salud y que podremos crecer, Señor, en el conocimiento de tu voluntad y de tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos, que Dios me los bendiga, salúdense, conózcanse. Ahorita no tengo reporte de ningún cumpleañero, pero como quiera al final del mes, el último domingo del mes, estaremos orando por todos los cumpleañeros para que se conecten ese domingo. Bueno, no, conéctense todos los domingos, pero en ese domingo en especial para orar por ustedes. Nos vemos primero Dios el jueves con el mensaje de las buenas noticias y el domingo con el mensaje del culto. Anótense a la cadena de oración, la verdad es que ha sido de gran bendición. Si nunca te has anotado a la cadena, anótate. Si dices tú que no sabes orar, no importa, orar es nada más hablar con Dios. Tú pídele al Señor con tus palabras lo que estamos poniendo en la cadena para interceder y nos vas a ayudar y el Señor va a contestar, va a multiplicar su poder en nuestra congregación y en la iglesia de la ciudad. Despedidos, hermanos, que Dios me los bendiga. Los amamos y los extrañamos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti y tu familia. Recuerda compartir esta transmisión y te esperamos en la siguiente reunión. Queremos saber de ti. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y mantente conectado. Búscanos en YouTube, Instagram o Facebook. Tu diezmo ayuda a que la iglesia siga avanzando y ayudando en formas que no te imaginas. Durante esta contingencia puedes entregarlo mediante transferencia electrónica o depósito en tu tienda de conveniencia más cercana a la cuenta que aparece en pantalla.